Gracias por estar en sintonía de Argumentos a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo y recibimos a nuestro invitado de esta tarde, Víctor García, el CEO de Seca Consultores, director, editor de Infocifras. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en Argumentos. Gracias a usted por esa Víctor, invitación. Y sí, bueno, me hablabas de primaria. Así es, veíamos en el bloque anterior pues los últimos anuncios de la Comisión Nacional de Primarias respecto al voto de venezolanos en el exterior, lo que había generado también muchísima inquietud. Y bueno, hacen el anuncio, pero ahora no está claro cómo será ese proceso, ¿no? Siguen los anuncios, pero no hay claridad respecto a cómo será el proceso para todos los venezolanos. Decían de 7 millones que se fueron, al menos 3 millones podrían ejercer su derecho al voto, están trabajando en eso y es una información que, bueno, será aclarada más adelante por la comisión. Bueno, Rosa, en primer lugar, nosotros no vamos a hablar de hechos de bola de cristal, sino de lo que tenemos. Claro, de los elementos que están sobre la mesa. Que hemos recogido en data recientemente y tenemos una encuesta que la iniciamos apenas en mayo, 1 de mayo, con motivo del lanzamiento del mensaje del presidente Maduro y decidimos alargarla hasta el 5 y tomamos algunas referencias que son importantes, entre ellas las primarias. Lo cierto del caso es que apenas un 31% de los venezolanos opositores participarían en primaria. Bueno, ahí tenemos las encuestas que nos enviaste gráficas, de Seca Consultores, las vamos a revisar de inmediato, con 1.051 electores, dice acá, base, región norte costera de Venezuela, acá la tenemos. Eso es correcto. Fíjate, seguramente sí participarían en las primarias. ¿Usted participará? Usted participará en las elecciones primarias de la oposición, seguramente sí, el 31%. El 31% de esa base, que son 1.051 electores. Seguramente no, 54%. Y uno sabe, no contesta, que se ubica en un 15%. Ahí está la fecha de campo, fue una investigación de origen etnográfico, es decir, son bases de datos que viajan a través de correo, le llega a la persona en su ordenador, en su teléfono, y él inmediatamente responde. Fue una encuesta relativamente rápida, etnográficamente, como las que hace Seca. Entonces, bueno, esa es la realidad. Esa es la masa opositora que está votando. En estos procesos, dentro de una elección primaria, también entendemos que no es toda la oposición, sino el grupo de la plataforma unitaria o los participantes allí, pues también hay quienes han anunciado sus candidaturas de forma independiente, como la Alianza del Lápiz con Antonio Carri, por mencionar un ejemplo. Y muchas personas pues también consideran que no sería secreto el tema de participar en una elección primaria su voto, o que podría haber otra lista de Tascón, pues ha sido también otras de las inquietudes, ¿no? del electorado. Eso es lo que argumentan algunos sectores políticos de la oposición que no les gusta la tesis de que sea el Consejo Nacional Electoral quien vaya a tomar los votos en este proceso. Y entonces ese es el principal argumento para no querer al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, bueno, después vendrán las elecciones y van a tener que llevarse por el Consejo Nacional Electoral, porque eso es lo constitucional, digamos así. Ahora, yo creo, Rosa, que los analistas políticos están hablando mucho de la oposición, pero están hablando muy poco del sector oficial. Y el sector oficial también tiene sus problemas y muy graves. El tema de corrupción, por ejemplo. El tema de la corrupción administrativa de PDVSA, bueno, los venezolanos casi en un 80%, 76%, no recuerdo bien exactamente. Por aquí tenemos esa segunda gráfica donde haces esa pregunta sobre, en su opinión, el presidente Nicolás Maduro conocía la trama de corrupción de PDVSA. Es la segunda gráfica que has traído para compartir. Es así. Con los 1.051 electores. Y aparece un porcentaje sumamente alto. 78% dice que sí la conocía. Así es. Casi el 80% de los venezolanos consideran que el presidente Nicolás Maduro conocía de la trama de corrupción del señor El Aizamí y su combo. Entonces, bajo esas condiciones, los venezolanos siguen escrutando al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y además de esto, hay que agregarle, bueno, un pésimo mensaje el día 1 de mayo donde
lo que anunció no fue mejoras salariales, sino bonificación del salario. Todo el mundo esperaba, todos los venezolanos esperaban que se aumentara el salario mínimo a unos $200, a unos $400, y bueno, y de repente le surgen con esta dádiva a los trabajadores de una bonificación de un 40% con relación al bono de guerra y un 30% con relación a la cesta A la cesta tique, que es el aumento que hay, pero bueno, a nivel Entonces, de bonificación. La gente dice, bueno, con esa bonificación nosotros no vamos a contar con jubilaciones, con prestaciones, porque nada de eso se va a las jubilaciones, a las prestaciones. ¿Por qué? Porque son bonificaciones. Y eso cayó muy mal en el sector trabajador, en el sector laboral, tanto en la educación como en el sector de la salud. Y en el sector del oficialismo también cayó muy mal ese anuncio. Aunque Rechazan desde el gobierno, esto. incluso Maduro hizo una modificación de la noche a la mañana siguiente de unos $10 más. $10 más. Con el bono de guerra económica. Sin embargo, bueno, todos saben que es insuficiente. Incluso el mismo gobierno aseguraba que reconoce que es poco, pero que se hizo un esfuerzo titánico, que no hay recursos para pagar a los empleados. Es lo que se argumenta desde el gobierno. Rosa, ¿qué dice la Constitución? La Claro, está muy de claro el Venezuela artículo 91. establece en su artículo número 91 que el salario mínimo de los trabajadores debe ser tomado en cuenta con un equivalente a la cesta básica de los trabajadores, a la cesta básica alimentaria. Y la cesta está por básica, los $500. Más o menos. Más o menos. Porque hasta más. Más o menos, $500. Y te dan un aumento en bonos, no en salario, que alcanza un 90%. No, por Dios. Esto lamentablemente aumenta la matriz de opinión que hay contra el gobierno, contra el presidente Nicolás Maduro, y el rechazo es enorme, al punto que los propios oficialistas están cambiando de visión. Ya no están viendo al presidente Nicolás Maduro como la figura popular del PSV, sino que están volteando a ver hacia el PSV en la figura de Diosdado Cabello y en la figura de la Cava, en Valencia, el gobernador. Y el presidente se ha venido a menos con el rechazo que tiene. Primero, la cuestión del Aizamí y la trama de corrupción administrativa en PDVSA. Y segundo, el mal anuncio de la bonificación del salario. Y que mientras estos hechos de corrupción ocurren de un lado y del otro, porque también hemos entendido los casos de corrupción de monómeros, casos de corrupción en PDVSA, montos astronómicos, y se le dice a la gente no hay dinero para aumentarles, pero sí alcanzó ese dinero para una cantidad pues de despilfarro de personas con mansiones fuera de nuestro país y mucho más, ¿no? Autos de alta gama. Bueno, ustedes han visto las mismas imágenes ofrecidas por el fiscal Tarek William Saab. En apenas hace unos días, nos anunciaron que los Estados Unidos había liberado $347 millones, que se los entregó ¿a quién? A la oposición. Entonces, los venezolanos, el país nacional, quien no milita en partidos políticos de la oposición ni en partidos políticos del oficialismo, nos estamos sorprendiendo frente a aquella rebatiña, frente a aquella... aquel robo a la nación. Por un lado el robo y por el otro lado se entregan recursos que estaban represados. Bueno, pero ¿y qué pasa aquí? Pero no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Que es la gran pregunta. ¿Qué está pasando y dónde está ese dinero? No, y además de eso se le entrega a unos diputados que fueron diputados en el año 2015. ¿Y cuánto es el periodo de un diputado? Del 2015 al 2023, ese periodo de esos señores está completamente terminado, fenecido, fallecido, y todavía siguen manejando recursos del país. Bueno, y además que esto vuelve a agravar el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Que no, pero es que hay razones para que los venezolanos estemos enardecidos frente a lo que está ocurriendo en el país. Esto es una rebatiña lo que hay en el país de recursos. Ahora, Víctor, ¿a quién corresponde dar las respuestas al país? ¿A quién le corresponde dar la cara? Porque mientras todo esto ocurre, los venezolanos están allí
bajo situaciones de salario lamentables. Si van a un hospital, no hay recursos para atender, tiene que la gente pagar todo por su cuenta porque hay una privatización de la salud encubierta, no pueden acceder a los alimentos, un niño falleció por comer de la basura y no encontrar además atención hospitalaria. Lo que estamos viendo es muy grave. Esto es solo un ejemplo de muchas cosas que pasan al interior de nuestro país. ¿Y qué pasa cuando hablan de una revolución humanista? Rosa, yo no sé si o una oposición que dice que va a buscar recursos para esa ayuda humanitaria. Yo no sé si tuviste que en estos días yo publiqué algo, cosa que no me gusta hacerlo porque yo tomo muy en serio el programa Semana Deportiva a través de infocifrastv.com y en estos días salió una niña, estaba en el entrenamiento cuando la íbamos a entrevistar, señor, no puedo. Me llamó la atención aquello, ¿qué le estará pasando? A punto de desmayarse, por hambre, no había comido en todo el día esa niña. Ahora, tú me preguntas, ¿y quién es el responsable de esto? Los venezolanos. Los venezolanos. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional, que es donde debería haber un sistema de contrapeso para frenar al Ejecutivo, hay 257 parlamentarios del oficialismo contra 20 de la oposición. ¿Y por qué? Porque estos señores que ahora van a primaria, porque estos señores que están llamando a votación, se abstuvieron en el proceso pasado y le entregaron la Asamblea Nacional al oficialismo. El llamado a controlar al Ejecutivo es la Asamblea Nacional, los diputados opositores. Pero bueno, ¿cómo? Pero fueron mismos líderes de la oposición quienes le dijeron a la gente que no habían garantías para votar. Bueno, no, pero por Dios, eran unas votaciones. Ahora sí hay garantías para votar. Ahora sí hay garantías. No vale. Es que vienen de error tras error, tras error, tras error. Y eso lo ve el país nacional y eso lo castiga el país nacional. ¿Le haría mejor a los políticos reconocer públicamente sus errores para supuesto, que al menos la población pueda entender ese cambio o ese giro en las decisiones? Por supuesto. ¿Por qué crees tú que en las mismas encuestas, a pesar de lo precario, que apenas un 31% de los electores opositores dicen que van a participar en las primarias, ¿por qué crees tú que adelante está María Corina Machado? Bueno, y esa es una de las encuestas que vamos a ver al regreso de la pausa porque tenemos que cumplir con un compromiso comercial y ustedes que están allí en sintonía a través de nuestras cuentas en redes sociales, escríbanos que estamos en vivo a través de la señal de Globovisión, @rosa_periodista es mi cuenta en Twitter, @argumentos_gb, la de este espacio y también puede escribir @infocifras, Víctor. Así es. Bueno, pausa y volvemos.